En el corazón de Michoacán, en un pueblo rodeado de montañas y campos de maíz, un rumor corría de boca en boca con la velocidad de las campanas que llaman a misa. El candidato a gobernador, don Esteban Ramírez, había decidido entrar en la iglesia principal para darle una lección al pueblo. Nadie entendía exactamente qué pretendía, pero todos intuían que aquello no acabaría bien. Era domingo por la mañana, y las familias caminaban por la plaza central con sus ropas de fiesta. Los niños con camisas planchadas, las mujeres con rebozos coloridos, los hombres con sombreros gastados por el sol. El aire olía a tamales y a café de olla servido en los puestos improvisados frente a la parroquia. Desde temprano, las bancas de la iglesia de San Miguel se habían llenado de fieles. El padre Ignacio, un hombre de cabello blanco y voz pausada, había comenzado la homilía con serenidad, recordando a su comunidad que la fe no era un adorno ni un refugio, sino la fuerza que mantenía a las familias unidas en medio de las dificultades. Sin embargo, la calma fue interrumpida cuando las pesadas puertas de madera se abrieron de golpe. Allí estaba Esteban Ramírez, traje gris impecable, corbata roja, mirada desafiante. Dos de sus guardaespaldas lo flanqueaban mientras él avanzaba con pasos firmes por el pasillo central. Los murmullos crecieron. «¿Qué hace aquí?», preguntó una anciana apretando su rosario. Los niños volteaban con curiosidad, los jóvenes se miraban entre sí con nerviosismo. Esteban llegó al altar sin pedir permiso, y con una sonrisa cínica se volvió hacia la multitud. «¿De verdad siguen creyendo en estas historias?», dijo alzando la voz. «¿No se dan cuenta de que esto es solo un teatro para mantenerlos dormidos?». El silencio en la nave fue tan pesado que se escuchó el crujido de las velas al consumirse. El padre Ignacio desde un costado lo observaba con tristeza, sin interrumpirlo. «Miren a su alrededor», continuó Esteban. «¿Qué han ganado con tanto rezar? Siguen pobres, siguen olvidados. Yo soy el único que puede cambiar sus vidas, no un crucifijo colgado en la pared». Un murmullo de indignación recorrió a los fieles. Algunos bajaron la cabeza, otros se levantaron para irse, incapaces de escuchar más. Una mujer en la primera fila, con lágrimas en los ojos, murmuró: «Que Dios lo perdone». Pero Esteban seguía, como si cada palabra le diera más fuerza. Extendió los brazos y exclamó: «Hoy subo a este altar no para rezar, sino para demostrar que el poder está en las manos del hombre, no en el cielo». El eco de su voz rebotó en los muros de cantera. Un par de jóvenes se atrevieron a gritar «¡Respeto!» desde el fondo, pero los guardaespaldas dieron un paso adelante, disuadiendo cualquier enfrentamiento. En una de las bancas, Lucía Hernández, periodista local con libreta en mano, no perdió detalle. Había asistido para cubrir la misa de costumbre, pero ahora entendía que presenciaba algo que estremecería a todo el estado. Su pluma corría rápido sobre el papel, describiendo no solo lo que Esteban decía, sino los rostros angustiados de quienes lo escuchaban. El ambiente se cargó de tensión, como si el aire mismo se negara a circular. El campanario marcó la media mañana, y el tañido metálico pareció subrayar la gravedad del momento. El padre Ignacio finalmente dio un paso al frente. Su voz no fue un grito, sino un susurro firme que todos pudieron escuchar. «Hijo, no es el poder lo que te hace grande, sino la humildad». Esteban rió con desprecio, bajando la mirada hacia el anciano sacerdote. «Padre, con todo respeto, su tiempo terminó. Ahora es la era de los que saben usar la razón y la política». Las palabras quedaron flotando como un golpe seco. Nadie respondió, pero todos sabían que algo había cambiado. Esteban, sin darse cuenta, había abierto una puerta que no podría cerrar tan fácilmente. Y mientras la tensión aún ardía en los corazones del pueblo, una pregunta latía en silencio. ¿Qué precio tendría aquella osadía? Si esta historia te está atrapando, suscríbete al canal para no perderte lo que sigue. Las calles de Morelia hervían de propaganda electoral. Los muros se cubrían con carteles de sonrisas falsas, promesas repetidas y colores estridentes. Entre ellos, el rostro de Esteban Ramírez se multiplicaba como si quisiera vigilar cada esquina.
La gente comentaba con desconfianza, algunos con entusiasmo, otros con burla. La campaña estaba en su punto más álgido, y Esteban parecía disfrutar de cada provocación que lo mantenía en boca de todos. Había nacido en una familia humilde de un pequeño poblado, hijo de un campesino y de una mujer que pasaba las noches cosiendo para completar el gasto. Su infancia estuvo marcada por la necesidad y la fe. Recordaba a su madre rezando frente a una pequeña imagen de la Virgen, encendiendo veladoras, aunque el dinero apenas alcanzara para la comida. Pero con los años, ese recuerdo se transformó en desprecio. Para Esteban, la religión se había convertido en símbolo de debilidad, algo que frenaba a la gente en lugar de impulsarla. Ahora, con trajes a la medida y relojes importados, se veía a sí mismo como un hombre hecho a pulso. «Yo me levanté solo», repetía en cada entrevista, ocultando las manos callosas de su padre y las lágrimas silenciosas de su madre. Aquella arrogancia era su escudo, la coraza que lo mantenía firme frente a cualquier crítica. En su equipo de campaña, sus asesores reforzaban esa actitud. Mauricio, su mano derecha, un joven ambicioso y calculador, lo animaba constantemente. La gente necesita a alguien fuerte, alguien que se atreva a decir lo que otros callan. Tus ataques a la iglesia te hacen ver como un líder sin miedo. Esteban sonrió, satisfecho. Eso es lo que quiero, que me vean como el hombre que no se inclina ante nadie. Sin embargo, fuera de su círculo de aduladores, no todos compartían esa visión. Lucía Hernández, periodista de un medio local, lo observaba con distancia crítica. Sus artículos no eran simples crónicas, sino análisis punzantes sobre cómo Esteban manipulaba la indignación del pueblo para ganar protagonismo. «No es valentía lo que lo mueve», escribió en una columna, sino la soberbia de quien confunde poder con grandeza. Aún así, Lucía no podía evitar sentir curiosidad. Había escuchado rumores sobre la infancia del político, sobre la religiosidad de su madre y las discusiones que lo alejaron de su familia. Había algo más allá de la imagen pública, una herida que nadie se atrevía a mostrar. Mientras tanto, el padre Ignacio seguía con atención cada paso del candidato. Desde su parroquia en el barrio antiguo de Morelia, observaba con dolor cómo el discurso de Esteban arrastraba a muchos jóvenes, cansados de promesas vacías y fascinados por la figura de un hombre que desafiaba todo lo establecido. Para Ignacio, no era solo una batalla política, sino espiritual. Una tarde, sentado en la sacristía, comentó con un feligrés: «No es su inteligencia lo que me preocupa, sino su soberbia. Cuando un hombre se coloca por encima de Dios y del prójimo, termina cayendo más rápido de lo que imagina». En paralelo, la campaña se intensificaba. Esteban recorría pueblos y ciudades con caravanas, música de banda, discursos encendidos y frases calculadas para provocar tanto aplausos como críticas. Le gustaba ser el centro de la tormenta, convencido de que cualquier publicidad era buena. «Hablen mal o hablen bien, pero que hablen de mí», decía riendo mientras levantaba su copa de whisky al final de cada jornada. Ese desprecio abierto hacia la fe lo había convertido en un personaje polarizante. Algunos lo veían como un héroe moderno que rompía cadenas del pasado, otros lo consideraban un blasfemo sin remedio. Pero en el fondo, Esteban se regodeaba en esa división, seguro de que era la llave para llegar al poder. Lo que no sabía era que, mientras alimentaba esa imagen de invulnerabilidad, sus propias grietas interiores comenzaban a abrirse, silenciosas, esperando el momento para desbordarse. El sol del mediodía caía a plomo sobre el pequeño pueblo de San Miguel. Las campanas repicaban llamando a misa, y la plaza central hervía de vida. Vendedores de nieves ofrecían sabores de mango y limón, ancianas acomodaban canastas de flores frente al atrio, y niños corrían entre las bancas de hierro forjado. Dentro del templo el aire olía a incienso y cera derretida, y los fieles ocupaban las bancas en silencio reverente. El padre Ignacio, con su voz grave y serena, desarrollaba la homilía sobre la importancia del perdón y la unidad en tiempos de división política.
Sus palabras llegaban a cada corazón como un bálsamo, hasta que un murmullo creciente interrumpió la calma. Las puertas de madera se abrieron de par en par, y por el pasillo central apareció Esteban Ramírez con paso decidido, flanqueado por 2 asistentes que lo seguían con expresión arrogante. La sorpresa fue general. Algunos se levantaron de inmediato, otros se persignaron instintivamente, como si un mal presagio se hubiera materializado. El eco de sus zapatos sobre el piso de cantera marcaba un ritmo desafiante. «Buenas tardes, queridos creyentes», dijo en tono sarcástico, con una sonrisa torcida. «Vine a ver con mis propios ojos lo que tanto veneran, a comprobar si estas paredes viejas realmente guardan algún poder». Un murmullo de desaprobación recorrió la nave. Una mujer de cabello canoso susurró: «Dios nos ampare». Esteban ignoró los gestos de incomodidad y avanzó hasta el altar. Con un ademán brusco, desplazó el misal y se subió al estrado reservado para la liturgia. El padre Ignacio lo observaba con una mezcla de tristeza y firmeza, sin pronunciar palabra todavía. Esteban extendió los brazos hacia la multitud. «Mírenme. Aquí estoy, en el lugar que reservan para hablar con el cielo, y pregunto, ¿qué les ha dado la fe? ¿Acaso pan en sus mesas? ¿Trabajo para sus hijos? Lo único que tienen son promesas vacías y la esperanza de milagros que nunca llegan». Las bancas comenzaron a llenarse de murmullos. Una joven madre abrazó a su hijo con fuerza, mientras un hombre mayor se levantó indignado. «Respete la casa de Dios», gritó con voz quebrada. Esteban lo miró con desdén. ¿Respeto? El respeto se gana con hechos, no con rezos. Yo soy el único que puede traer progreso a este pueblo, no las estatuas ni las oraciones. El silencio se volvió pesado, como si las paredes mismas se negaran a aceptar aquellas palabras. Lucía Hernández, sentada discretamente hacia el fondo, apretaba su libreta entre las manos. No podía dejar de escribir cada frase, cada gesto. Sabía que aquello sería noticia, pero más aún, intuía que era el inicio de algo mucho más profundo. El padre Ignacio, finalmente, se acercó con paso pausado. «Hijo, este lugar no es para burlas ni discursos políticos. Te lo pido como pastor y como hombre. Respeta la fe de tu pueblo». Esteban lo miró con ironía. «Padre, lo que yo traigo es la verdad. Usted mantiene a esta gente encadenada a la superstición. Yo quiero abrirles los ojos». Los fieles comenzaron a salir poco a poco, incapaces de soportar la afrenta. Algunos lo hacían llorando, otros murmuraban plegarias en voz baja. El ambiente se tornó denso, como si una sombra se hubiera posado sobre todos. Lucía levantó la vista y observó la escena con un nudo en la garganta. Podía sentir el dolor de los fieles, la impotencia del sacerdote y la soberbia desbordada del político. Anotó en su cuaderno: un hombre en el altar, burlándose de lo sagrado. El pueblo dividido entre la rabia y el miedo. Esto apenas comienza. Cuando Esteban bajó del altar, satisfecho de su propia osadía, se escuchó un murmullo en las últimas filas. El que juega con Dios, tarde o temprano paga el precio. Aunque Esteban salió con el pecho erguido y la sonrisa altiva, una inquietud imperceptible se alojó en lo más hondo de su ser, aunque aún se negaba a reconocerlo. La noticia de lo ocurrido en la iglesia de San Miguel corrió como fuego en rastrojo. En cuestión de horas, el video grabado por Lucía comenzó a circular en redes sociales. Los comentarios se multiplicaban. Unos celebraban la osadía de Esteban, otros lo condenaban con furia. En las calles, en los cafés y en las plazas, todos hablaban del mismo tema. En un puesto de carnitas en Morelia, 2 hombres discutían acaloradamente. «Ese Ramírez sí tiene pantalones», dijo uno, levantando su taco con orgullo. «Ya era hora de que alguien dijera lo que pensamos, que la iglesia no nos da de comer». El otro, un anciano con sombrero, lo miró indignado. «No confundas valentía con insolencia. Lo que hizo fue una falta de respeto a nuestras creencias. El que se burla de Dios nunca termina bien». Las familias estaban divididas. Algunos jóvenes lo compartían como si fuera un acto heroico,
mientras los mayores lo tomaban como una ofensa imperdonable. El mismo padre Ignacio recibió visitas en la parroquia, gente llorando, y pidiéndole que no dejara que la fe del pueblo fuera pisoteada. Él con serenidad solo respondía: «El Señor siempre encuentra la manera de defender lo que es suyo». Mientras tanto, en su casa de campaña, Esteban se reía con satisfacción. Rodeado de asesores, levantaba su copa de whisky. «¿Ya vieron las cifras? Soy tendencia en todo el estado», exclamó con júbilo. Mauricio, su inseparable colaborador, asentía con una sonrisa calculadora. «Lo logramos, jefe». Lo que hizo causó enojo, sí, pero también lo puso en el centro de la atención. No hay publicidad más poderosa que la polémica. Esteban tomó un trago largo y agregó: «Que hablen mal, que hablen bien. Lo importante es que hablen de mí». Pero en lo profundo de su mirada había un destello de incomodidad. No lo admitía frente a nadie, ni siquiera ante sí mismo, pero el murmullo de aquel anciano que lo increpó en la iglesia seguía resonando en su mente. «Respete la casa de Dios». Esas palabras, dichas con voz quebrada, lo habían perseguido durante toda la noche. Lucía, por su parte, analizaba la repercusión del suceso. Su artículo fue directo y punzante. Un político convirtió un lugar de fe en un escenario de burla. La pregunta no es si ganó seguidores, sino si cruzó una línea de la que ya no podrá volver. Sus palabras incomodaron a algunos colegas, que temían represalias, pero también le ganaron reconocimiento por su valentía periodística. En los barrios populares, la indignación crecía. Mujeres que acostumbraban rezar el rosario en grupo ahora lo hacían con lágrimas, pidiendo que Dios mostrara su justicia. En contraste, simpatizantes de Esteban organizaban reuniones en bares, celebrando su desafío contra lo que llamaban los cuentos viejos de la iglesia. Una noche, sentado en la soledad de su oficina, Esteban bebía mientras observaba la pantalla del celular llena de comentarios contradictorios. Su orgullo lo hacía sonreír, pero una sombra de duda lo atravesaba de repente. Recordó la mirada del padre Ignacio. No había odio en ella, sino compasión, y eso lo incomodaba más que cualquier insulto. Mauricio entró en ese momento y lo sorprendió en silencio. «¿Todo bien, jefe?», preguntó con cautela. Esteban se recompuso de inmediato, levantando el mentón. «Claro que sí. Esto apenas empieza. Verás que pronto nadie se acordará de esa misa». Pero mientras pronunciaba esas palabras, sabía en su interior que la iglesia de San Miguel había dejado una marca que no podría borrar tan fácilmente. La euforia por lo ocurrido en la iglesia comenzaba a desvanecerse, pero en la intimidad de sus noches, Esteban Ramírez descubría un enemigo que no podía controlar: sus propios sueños. La primera vez sucedió de manera sutil. Soñó que caminaba solo por una calle empedrada de su pueblo natal, el mismo donde había crecido. Las casas estaban vacías, las puertas abiertas de par en par, y en cada ventana ardía una vela que se apagaba con el viento antes de que pudiera acercarse. En medio del silencio, comenzó a sonar una campana. No era el repique alegre de misa, sino un tañido grave, metálico, que estremecía su pecho. Miró hacia arriba y vio la torre de la iglesia derrumbándose poco a poco, como si estuviera hecha de arena. Cuando corrió para detenerla, un crucifijo cayó frente a él, y en lugar de madera, estaba hecho de fuego. Se despertó empapado en sudor, con la respiración entrecortada. Intentó convencerse de que era solo cansancio de campaña. Se sirvió un vaso de whisky y murmuró para sí mismo: «No pasa nada, solo es el estrés». Pero la segunda noche fue aún más perturbadora. Soñó que estaba frente a un lago. El agua estaba quieta, tan transparente que podía ver su reflejo perfectamente. De pronto, una figura luminosa apareció a su lado en el espejo del agua. No tenía rostro definido, pero de ella emanaba una calma imponente. La figura lo miraba en silencio, sin pronunciar palabra. Esteban intentó hablar, pero ninguna voz salió de su boca. El silencio era tan absoluto que le dolía en los oídos. Despertó jadeando, con las manos temblorosas. Su asistente, Mauricio,
Lo notó a la mañana siguiente. «¿Seguro que está bien, jefe?», preguntó mientras le entregaba los reportes de la campaña. «Claro», respondió Esteban con voz áspera. «Solo son desvelos, nada más». Pero Mauricio no quedó convencido. Había visto las ojeras marcadas y el leve temblor en las manos de su jefe, algo que jamás mostraba en público. Las noches siguientes fueron una tortura. En un sueño Esteban entraba en la misma iglesia de San Miguel, pero estaba vacía. Caminaba hasta el altar, y cuando extendía la mano para apoyarse, las bancas comenzaban a arder solas, una tras otra, hasta que todo el templo era fuego. En medio de las llamas, escuchaba una voz que le decía: «Tu soberbia consume más que el fuego mismo». Se despertaba con el corazón acelerado, con la sensación de que alguien lo observaba en la oscuridad de su habitación. Encendía todas las luces, bebía para calmarse, pero ni el alcohol lograba acallar el peso que sentía en el pecho. Durante un mitin en un pueblo cercano, su discurso se vio interrumpido por un lapsus repentino. Estaba criticando a sus adversarios cuando, de pronto, las campanas de la iglesia comenzaron a sonar a lo lejos. Su mente viajó de inmediato al sueño, y por un instante perdió el hilo de sus palabras. El público notó su vacilación, aunque él intentó recuperarse con una sonrisa forzada. Lucía, presente entre los asistentes, observó cada detalle. «Algo lo está quebrando», pensó mientras anotaba en su libreta. Esa noche, al regresar a su habitación de hotel, Esteban se miró en el espejo. Su propio reflejo parecía cansado, más viejo de lo que recordaba. Golpeó el lavabo con rabia. «No me voy a dejar dominar por tonterías. Yo controlo mi destino». Pero al apagar la luz, un frío extraño recorrió la habitación, y en la penumbra creyó escuchar el repique de campanas lejanas, aunque sabía que no había ninguna iglesia cerca. Cerró los ojos con fuerza, pero el temor ya lo había alcanzado. Y lo peor era la certeza que crecía en su interior. Esos sueños no eran simples imaginaciones, eran advertencias. El ruido de la campaña no cesaba, pero en el interior de Esteban, las noches se hacían cada vez más largas. Los sueños perturbadores lo perseguían, y aunque en público mantenía su imagen de líder seguro, en privado lidiaba con un creciente malestar. Sin embargo, su soberbia era más fuerte que cualquier duda, y decidió que la mejor manera de silenciar rumores y reforzar su figura sería con un acto aún más osado. En una reunión con su equipo, anunció su plan: «Voy a dar mi próximo discurso en el altar mayor de la Catedral de Morelia». El silencio se hizo en la sala. Algunos lo miraron incrédulos, otros aplaudieron con entusiasmo. Mauricio fue el primero en reaccionar. «Eso sí que es noticia, jefe. Ningún político se ha atrevido a tanto. Van a hablar de usted en todo el país». Esteban sonrió satisfecho. «Exacto. Quiero que todos vean que no le temo a nada». Pero no todos compartían la euforia. Una asesora de comunicación, con voz temblorosa, advirtió: «Podría ser un error. La catedral no es un lugar cualquiera. Es el corazón espiritual del Estado. Mucha gente podría sentirse traicionada». Esteban la interrumpió con un gesto de la mano. «La gente necesita un líder fuerte, y los líderes fuertes no se detienen por supersticiones». La noticia se filtró pronto, y la indignación recorrió las calles. En Morelia, la catedral era más que un edificio. Era símbolo de identidad, testigo de generaciones, refugio en tiempos de guerra y consuelo en la pobreza. Que un político quisiera convertirla en escenario de su campaña parecía intolerable para muchos. El padre Ignacio viajó especialmente a la ciudad para buscarlo. Logró una breve audiencia en la oficina de campaña. Al entrar se encontró con Esteban sentado tras un escritorio de madera, revisando papeles. «Padre, qué sorpresa», dijo Esteban con tono irónico. «¿Viene a darme su bendición antes de que suba al altar?» Ignacio lo miró con serenidad, aunque sus ojos reflejaban una profunda tristeza. «No vengo a discutir política, hijo. Vengo a suplicarte como pastor. No lo hagas. El altar es un lugar sagrado, no un estrado para discursos. Si cruzas esa línea, no solo ofenderás a tu pueblo,
sino que abrirás una puerta que no podrás cerrar. Esteban soltó una carcajada breve y amarga. Con todo respeto, padre, su tiempo terminó. La gente necesita acción, no sermones. El sacerdote se mantuvo firme. No confundas acción con soberbia. La soberbia destruye más rápido que cualquier enemigo. Por un instante, las palabras parecieron calar en Esteban. Recordó sus sueños, la voz que lo acusaba de consumirse en su propio orgullo, pero enseguida volvió a levantar el mentón. Gracias por su consejo, padre, pero yo escribo mi propio destino. Ignacio suspiró, sabiendo que nada lo convencería en ese momento. Rezaré por ti, Esteban. Que Dios tenga misericordia de tu alma. Cuando el sacerdote salió, Esteban quedó solo. Durante unos segundos, se permitió sentir un vacío extraño en el pecho, como si algo se hubiera quebrado silenciosamente, pero enseguida se levantó, se miró en el espejo de la pared y murmuró: «El poder no se obtiene con miedo, se obtiene enfrentando todo, incluso lo que dicen que es intocable». Afuera, las calles ya hervían de rumores. Algunos lo llamaban valiente, otros blasfemo. La tensión crecía como una tormenta que se avecina, y aunque Esteban no lo reconocía en voz alta, en el fondo sabía que lo que estaba a punto de hacer no tendría marcha atrás. La noticia de que Esteban Ramírez daría un discurso en el altar mayor de la Catedral de Morelia sacudió al Estado entero. Los periódicos dedicaron titulares en primera plana, los noticieros abrían con debates acalorados, y en las calles no se hablaba de otra cosa. Para unos era una señal de valentía, para otros un acto de insolencia imperdonable. En la sede de campaña, el ambiente era de euforia. Los asesores trabajaban día y noche organizando cada detalle. Carteles gigantes con el rostro de Esteban, música de banda contratada para llenar la plaza, equipos de sonido que retumbarían incluso dentro de la catedral. Mauricio, con un cigarro entre los dedos y una sonrisa astuta, coordinaba a todos como un general en plena guerra. «El mitin tiene que ser histórico», decía. «Nada de medias tintas. Queremos abarrotar la catedral, que las cámaras capten el poder de Esteban de pie en el altar». Esteban escuchaba los planes con aparente calma, pero dentro de sí sentía una tensión que lo carcomía. No lo confesaba, pero cada noche las pesadillas volvían con más fuerza. Aún así, su orgullo lo impulsaba a seguir. Para él, dar marcha atrás era impensable. «Este será el acto que me pondrá por encima de todos», aseguró golpeando la mesa. «Quiero que se recuerde como el día en que un político se atrevió a desafiar lo intocable». Mientras tanto, en las calles de Morelia, la indignación crecía. Frente a la catedral, grupos de feligreses se reunían con veladoras y rezaban rosarios. Mujeres con lágrimas en los ojos pedían a Dios que protegiera el templo, mientras jóvenes universitarios discutían sobre la libertad de expresión y los límites del poder. La ciudad parecía dividida en dos bandos irreconciliables. Lucía Hernández caminaba entre la multitud con su libreta en mano, observando cada gesto, escuchando cada voz. Una anciana, aferrada a su rosario, le dijo con voz temblorosa: «Hija, ese hombre no sabe lo que hace. Jugar con las cosas de Dios trae consecuencias». Lucía anotó sus palabras, consciente de que reflejaban el sentimiento de muchos. En su interior, un presentimiento crecía. Lo que estaba por suceder no sería un evento político más, sino un punto de quiebre. En los pasillos de la catedral, el cabildo discutía entre murmullos. Algunos querían impedir a toda costa el ingreso del candidato, otros temían que un enfrentamiento directo solo empeorara la situación. El padre Ignacio, con el rostro cansado, levantó la voz. «No podemos responder con violencia. Nuestra arma es la oración, pero también debemos dejar claro que el altar no es un escenario político». Uno de los sacerdotes replicó: «¿Y si insiste en entrar? ¿Lo dejaremos profanar lo más sagrado?». Ignacio guardó silencio por un instante y luego respondió: «Si lo hace, no será contra nosotros, sino contra Dios mismo. Y en ese combate, nosotros no decidimos el final». El día previo al mitin,
la catedral se preparaba como nunca. Unos limpiaban los pasillos con esmero, otros colocaban arreglos florales, no por el evento político, sino como un acto de resistencia espiritual. Afuera, la plaza ya estaba cercada por vallas metálicas y equipos de seguridad. Esteban recorrió la catedral en privado junto a Mauricio. Caminó por la nave central, observando los vitrales que filtraban la luz del atardecer. «Mira este lugar», dijo con tono de desafío. «Durante siglos ha tenido poder sobre la gente. Mañana ese poder será mío». Mauricio aplaudió con entusiasmo. «Jefe, mañana será su coronación». Pero cuando Esteban levantó la vista hacia el Cristo del altar mayor, un escalofrío recorrió su espalda. Por un segundo, creyó que los ojos de la imagen lo miraban con una tristeza profunda. Cerró los labios disimulando el impacto. No podía permitirse flaquezas. Afuera, la ciudad entera contenía el aliento, esperando el día que marcaría un antes y un después en la vida del político y en la fe del pueblo. La mañana del mitin llegó con un cielo encapotado sobre Morelia. Desde temprano la plaza frente a la catedral se llenó de curiosos, seguidores y detractores. Había gritos de apoyo mezclados con rezos en voz alta. Las veladoras encendidas la noche anterior aún ardían en algunos rincones, como si el pueblo hubiera querido dejar constancia de su resistencia espiritual. Cuando Esteban apareció en la explanada, vestido con su traje impecable y rodeado de guardaespaldas, la multitud se dividió entre vítores y abucheos. Sonrió con autosuficiencia, saludando con la mano en alto, disfrutando del contraste. «Hoy haremos historia», murmuró a Mauricio mientras subían los escalones. «Hoy demostraré que nada es intocable». Dentro de la catedral, los murmullos se convirtieron en un murmullo sordo. Muchos habían acudido por fe, otros por simple curiosidad y algunos más para presenciar el desafío. El eco de los pasos de Esteban retumbó con fuerza al avanzar por la nave central. Al llegar al altar, no mostró duda alguna. Colocó ambas manos sobre la mesa donde reposaban los ornamentos litúrgicos y con un gesto despectivo los apartó hacia un lado. La respiración contenida de los presentes se hizo evidente. «Querido pueblo», dijo en voz alta, proyectando cada palabra, «aquí estoy, en el lugar que por siglos han reservado para rezos inútiles y plegarias que jamás se cumplen». Un murmullo indignado recorrió las bancas. Una mujer mayor gritó, «¡Respete, por amor de Dios!». Esteban sonrió con sarcasmo. «¿Respeto? ¿Por qué tendría que respetar lo que nunca les ha dado nada? No necesitan levantar las manos al cielo ni esperar milagros. Necesitan a alguien como yo, un hombre de carne y hueso, que pueda darles progreso real». La tensión creció como una cuerda a punto de romperse. Algunas familias comenzaron a levantarse y salir llorando, incapaces de soportar la escena. Los más jóvenes, incrédulos, grababan con sus celulares cada gesto del candidato. Esteban, embriagado por la provocación, se atrevió a más. «Hoy quiero mostrarles algo», dijo con una mueca desafiante. Se aclaró la garganta y con tono burlón comenzó a imitar al sacerdote recitando el Padre Nuestro. «Padre nuestro, que estás en los cielos», pausó riéndose. «Qué ironía. Mientras ustedes rezan, los poderosos siguen enriqueciéndose y ustedes continúan igual de pobres». El padre Ignacio, presente entre la multitud, cerró los ojos con dolor. No interrumpió, pero su corazón ardía al ver el sacrilegio. Rezó en silencio, pidiendo fortaleza para el pueblo y misericordia para el hombre que hablaba desde el altar. Esteban levantó la vista hacia el Cristo crucificado que dominaba el retablo barroco. «¿Y tú?», dijo con voz cargada de burla, señalando la imagen. «¿Dónde estabas cuando mi gente pasaba hambre? ¿Dónde estabas cuando mi madre lloraba? Solo eres un símbolo vacío que mantiene a esta gente encadenada». El murmullo se transformó en gritos de protesta. Algunos clamaban por respeto, otros pedían calma. Los guardaespaldas de Esteban dieron un paso al frente, conteniendo cualquier intento de acercamiento. Lucía, con su cámara lista, captaba cada instante. Su corazón latía con fuerza, no solo por la magnitud del evento,
sino porque algo en el ambiente había cambiado. El aire se volvió pesado, como si un silencio invisible se posara sobre la catedral. Esteban, ajeno a las miradas de horror, levantó los brazos en gesto triunfal. Hoy declaro que el poder no está en el cielo, sino en las manos del hombre que se atreve a tomarlo, y ese hombre soy yo. Las palabras resonaron como un eco interminable. En los rostros de la gente se mezclaban lágrimas, indignación y miedo. Nadie lo sabía aún, pero lo que estaba a punto de suceder marcaría el destino de todos los presentes. El eco de las últimas palabras de Esteban aún retumbaba en las bóvedas de la catedral, cuando un silencio extraño se apoderó del lugar. Fue un silencio denso, casi palpable, como si el aire mismo hubiera decidido detenerse. Los murmullos de protesta, los sollozos y hasta los gritos se apagaron de golpe. Solo quedó la respiración contenida de cientos de personas que, sin entender por qué, sintieron un escalofrío recorrerles la piel. De pronto, las luces titilaron. Las veladoras que iluminaban los altares laterales comenzaron a parpadear como si un viento invisible quisiera apagarlas. Un murmullo recorrió la multitud. Esteban frunció el ceño, pero enseguida levantó la voz con arrogancia. ¿Ven? Ni siquiera las velas aguantan la verdad, pero en su interior un latido irregular lo descolocaba. El recuerdo de sus sueños volvió con fuerza. Las campanas, el crucifijo de fuego, la figura luminosa. Tragó saliva, aunque intentó disimularlo. Entonces sucedió. Una claridad intensa descendió sobre el altar, distinta a cualquier luz natural. No era el sol que entraba por los vitrales, ni la electricidad de los focos. Era una luminosidad viva, blanca, envolvente, que hizo que todos cerraran los ojos por un instante. Cuando la multitud los abrió de nuevo, una figura se delineaba frente a Esteban. Era un hombre, pero no un hombre cualquiera. Su rostro irradiaba serenidad, sus ojos tenían la profundidad de un océano, y sus manos mostraban las marcas de clavos antiguos. La túnica blanca resplandecía como si estuviera hecha de la misma luz. Un murmullo recorrió a los fieles. ¡Es él! ¡Es el Señor! Esteban retrocedió un paso, incapaz de articular palabra. El sudor frío le corría por la frente. La figura lo miró con calma, sin odio, pero con una firmeza que lo desarmaba. Y entonces habló, con una voz que no retumbaba en los oídos, sino en lo más profundo del alma. Tu soberbia te consume, Esteban. Has olvidado quién eres y a quién perteneces. Las piernas del político temblaron. Intentó responder, pero la garganta se le cerró. Quiso gritar esto es un truco, pero ninguna palabra salió de sus labios. Jesús dio un paso hacia él. Fuiste creado para servir, no para pisotear. El poder que buscas no es vida, sino ruina. Un murmullo de llanto se elevó entre la multitud. Algunos cayeron de rodillas, otros alzaron las manos, y no faltaron quienes gritaban entre sollozos, «¡Perdónanos, Señor!». Esteban, temblando, alcanzó a susurrar apenas audible, Yo controlo mi destino». La figura lo miró con compasión, como un padre que observa a un hijo perdido. El destino no lo controlas tú, Esteban. El destino lo marca el corazón que eliges seguir, el de la soberbia o el de la verdad. En ese instante, el sonido de campanas invisibles resonó dentro de la catedral, un tañido solemne que no provenía de ningún campanario físico. Los vitrales parecían brillar desde dentro, proyectando colores vivos sobre los rostros asombrados. Esteban cayó de rodillas, sin fuerzas para sostenerse. Sus guardaespaldas, aterrados, retrocedieron hacia la entrada, incapaces de intervenir. Nadie en el lugar podía negar lo que sus ojos veían. No era un espectáculo montado, no era una ilusión óptica. Era una presencia que trascendía toda lógica. Jesús extendió una mano hacia él. Todavía tienes tiempo de elegir, pero no para siempre. La soberbia es un abismo que devora. Regresa antes de que sea tarde. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de algunos presentes. El padre Ignacio, con las manos juntas, susurraba en oración, «Gracias, Señor, por tu misericordia.
Esteban, sin poder articular palabra, bajó la cabeza. El hombre que minutos antes se había burlado del cielo, ahora temblaba como un niño perdido. La figura de Jesús permaneció un instante más, iluminando cada rincón del templo. Luego, lentamente, la luz comenzó a desvanecerse, dejando tras de sí un silencio aún más profundo que el anterior. Esteban seguía de rodillas, con el cuerpo entero sacudido por un temblor incontrolable. Y todos sabían que nada volvería a ser igual después de aquel momento. El silencio que siguió a la desaparición de la luz era tan profundo que incluso los sollozos parecían contenerse. Nadie se atrevía a moverse. La multitud permanecía en un estado de asombro absoluto, como si el tiempo se hubiera detenido dentro de la catedral. Y en medio de todo, Esteban continuaba de rodillas, temblando, con los ojos abiertos y la respiración entrecortada. De pronto un grito rompió el silencio. «¡Es un milagro!». El clamor se multiplicó. Personas caían de rodillas. Algunas lloraban desconsoladamente, otras levantaban las manos al cielo. Madres abrazaban a sus hijos, jóvenes que minutos antes grababan con sus celulares, ahora sollozaban, incapaces de sostener la cámara. El ambiente estaba cargado de una emoción indescriptible, miedo, esperanza y un sentimiento de presencia divina que lo llenaba todo. El padre Ignacio, con lágrimas rodando por su rostro, levantó la voz para guiar a los fieles. «Oremos, hermanos. El Señor ha mostrado su misericordia». Un murmullo de oración se elevó como un solo coro improvisado. El Padre Nuestro comenzó a resonar desde distintas bocas, no como repetición rutinaria, sino como un clamor profundo nacido del corazón. Mientras tanto, Esteban intentaba recuperar la compostura. Sus labios se movían, pero no lograba pronunciar palabra alguna. El hombre que antes dominaba con discursos encendidos, ahora estaba mudo. Cada vez que abría la boca, solo salía un hilo de aire entrecortado. Su orgullo, que había sido su fuerza, se derrumbaba frente a todos. Lucía, con la cámara aún en mano, temblaba mientras grababa. Sabía que tenía en sus manos un testimonio único, pero en ese momento, la periodista en ella se vio opacada por la mujer creyente que recordaba las enseñanzas de su abuela. Jesús se le apareció. Jesús mismo lo confrontó, pensaba con el corazón agitado. En el fondo del templo, un joven que había sido uno de los más fervientes seguidores de Esteban gritó: «Él no es más grande que Dios». «Nadie lo es». El grito fue seguido por aplausos, llantos y exclamaciones de fe. La multitud estaba transformada. Algunos miraban a Esteban con compasión, otros con rabia, pero todos coincidían en que habían sido testigos de algo que no podía explicarse con lógica humana. Los guardaespaldas del político, atónitos, intentaron acercarse para ayudarlo a levantarse. Pero Esteban los apartó con un gesto débil. Sentía que si alguien lo tocaba en ese instante, se derrumbaría por completo. Su cuerpo estaba rígido, el sudor empapaba su camisa, y sus ojos permanecían clavados en el altar vacío, como si aún esperara ver aquella figura luminosa. El padre Ignacio se acercó despacio, y con voz suave pero firme, le habló al oído. «Lo que viste no fue un castigo, hijo. Fue una advertencia. El Señor no quiere tu destrucción, quiere tu regreso». Esteban tragó saliva con dificultad. Quiso responder, pero la voz seguía sin salir. Solo pudo inclinar la cabeza, humillado, ante el anciano sacerdote. El ambiente dentro de la catedral era indescriptible. Nadie quería marcharse. Muchos permanecían de rodillas, otros cantaban himnos espontáneamente. Afuera en la plaza el rumor se había esparcido. Jesús apareció en la catedral. Personas comenzaron a entrar apresuradas, buscando confirmar lo que ya se comentaba como un milagro. Lucía, aún grabando, sintió que la historia ya no le pertenecía solo a ella. «Esto no es noticia, es historia viva», pensó mientras las lágrimas nublaban su lente. Y en el centro de todo, Esteban, el político arrogante que había entrado para burlarse de la fe, seguía temblando en silencio.
El hombre que se proclamaba dueño de su destino estaba frente a la verdad más grande que jamás había enfrentado. Ese día, la multitud salió de la catedral con la certeza de haber presenciado algo sobrenatural. Pero para Esteban, aquello no era el final, sino el inicio de una tormenta interna que lo perseguiría más allá de esas paredes sagradas. Después de aquel día en la catedral, Esteban Ramírez desapareció de la vida pública durante varias jornadas. Los noticieros especulaban, los adversarios políticos lo ridiculizaban, y sus propios simpatizantes no sabían cómo defenderlo. Él, sin embargo, se encerró en la casa de campaña de Morelia, aislado de todos, con las cortinas cerradas y la botella de whisky siempre a medio vaciar sobre la mesa. Las noches eran insoportables. Apenas cerraba los ojos, la misma figura luminosa volvía a aparecer en sus sueños. A veces lo miraba en silencio, otras repetía las mismas palabras que había escuchado en la catedral. Tu soberbia te consume, todavía tienes tiempo de elegir. Cada vez que despertaba, lo hacía empapado en sudor, con un nudo en la garganta. Intentaba distraerse leyendo discursos, revisando encuestas, llamando a sus colaboradores, pero nada lograba sacarlo de aquel tormento. Sentía que la voz lo seguía incluso cuando estaba despierto, como un eco en su propia conciencia. Una tarde, Mauricio entró en su despacho con semblante preocupado. «Jefe, la prensa está encima. Tenemos que salir a dar una declaración. No puede seguir escondido». Esteban levantó la vista con los ojos rojos y las manos temblorosas. «¿Y qué quieres que diga? ¿Que vi a Jesús frente a todos?» Que me quedé mudo de miedo. Mauricio lo observó en silencio unos segundos y luego respondió con frialdad. «Diga lo que sea, pero no eso. Si admite algo así, lo destrozan. Mejor diga que fue un malestar físico, un desmayo, lo que sea». Esteban golpeó la mesa con rabia. «No fue un desmayo, yo lo vi, él estaba ahí». El grito resonó en la habitación. Mauricio dio un paso atrás, sorprendido por la intensidad. El silencio que siguió fue más pesado que el grito. «Escuche, jefe», dijo finalmente, con voz más suave. «Yo no sé qué pasó en esa catedral, pero lo que sí sé es que si no controla esta narrativa, todo por lo que trabajamos se derrumbará». Esteban se dejó caer en la silla, con las manos cubriéndose el rostro. Sabía que tenía razón, pero la lucha ya no era solo política, era interna, espiritual. Había algo que lo desgarraba por dentro, una voz que no podía silenciar. Lucía intentó entrevistarlo durante esos días. Se presentó en la sede de campaña, pero fue rechazada en la puerta. «El candidato no dará declaraciones», le dijeron. Ella, sin embargo, persistía. Sabía que el silencio de Esteban escondía algo más grande que una estrategia electoral. En paralelo, el padre Ignacio lo buscó. Envió un mensaje sencillo a través de un voluntario. «Hijo, no estás solo. Estoy orando por ti. Si necesitas hablar, aquí estaré». Esteban leyó esas palabras una y otra vez, como si una parte de él quisiera responder y otra lo impidiera. Mientras tanto, sus adversarios políticos aprovechaban el caos. Los periódicos opositores publicaban caricaturas de él de rodillas frente a un altar vacío. Los comentaristas lo llamaban «el político del milagro», con un tono burlón. La presión aumentaba día tras día. Una noche, incapaz de dormir, Esteban se levantó y caminó hasta el espejo del baño. Se observó largamente. Los ojos hundidos, la barba descuidada, la mirada cansada. Apenas reconocía al hombre altivo que semanas atrás desafiaba multitudes desde los escenarios. «¿Quién eres ahora, Esteban?», murmuró con voz ronca. De repente, un sonido lo estremeció. Las campanas. No estaban sonando afuera, lo sabía. El tañido resonaba dentro de su cabeza, profundo, insistente, como un llamado imposible de ignorar. Se llevó las manos a los oídos, pero no cesaba. Se desplomó de rodillas en el piso frío, respirando agitadamente. Y en ese momento lo comprendió. Ya no se trataba de encuestas ni de discursos. La verdadera batalla se estaba librando en su interior y no podría escapar de ella. La caída de Esteban no se limitó a su crisis personal. Afuera,
El mundo político olía sangre y no estaba dispuesto a dejar pasar la oportunidad. Los adversarios comenzaron a aprovechar el incidente de la catedral para destrozar su credibilidad. En entrevistas y mítines repetían una y otra vez el mismo mensaje. ¿Cómo confiar en un hombre que asegura haber visto visiones en un altar? El Estado necesita líderes firmes, no fanáticos confundidos. Los noticieros se llenaban de paneles de discusión. Algunos opinaban que Esteban había fingido todo para llamar la atención. Otros lo acusaban de sufrir un colapso mental. Las caricaturas en los periódicos lo mostraban vestido con túnica, de rodillas frente a un púlpito vacío, mientras sus rivales reían detrás de él. La presión se extendió hasta su familia. Su esposa, Mariela, que rara vez aparecía en público, fue abordada por reporteros a la salida de su casa. ¿Es cierto que su esposo está enfermo?, preguntó uno. ¿Usted también cree en las apariciones?, insistió otro. Mariela, con gesto firme pero cansado, solo respondió: «Mi esposo es un hombre fuerte». Lo que pasó en la catedral no lo entienden quienes no estuvieron ahí. Las burlas llegaron también a sus hijos adolescentes, quienes comenzaron a recibir mensajes crueles en redes sociales y en la escuela. «Tu papá habla con fantasmas», les escribían, causando lágrimas y discusiones en casa. Esteban lo veía todo con un nudo en el estómago. Cada vez que intentaba salir al público, lo recibían con abucheos mezclados con gritos de burla. En uno de los pueblos que visitó, un grupo de jóvenes lo esperó con pancartas que decían «El profeta del altar». Ese día, Esteban bajó del escenario antes de tiempo, incapaz de sostener la mirada de la gente. Lucía, mientras tanto, continuaba buscando acercarse a él. Había escrito varios artículos tratando de reflejar no solo la polémica, sino también la humanidad del político, atrapado en medio de una tormenta espiritual y mediática. Una tarde, logró acercarse a la casa de campaña. Cuando Esteban salió rodeado de escoltas, ella levantó la voz. «Don Esteban, por favor, déjeme escucharlo aunque sea unos minutos». Él la miró con fastidio, cansado de periodistas. «No tengo nada que decir». Lucía no se rindió. «Usted está viviendo algo más grande que una campaña. No lo calle. La gente merece conocer su verdad». Por un instante sus miradas se cruzaron. Esteban quiso responder, pero Mauricio lo empujó suavemente hacia el auto. «No pierda tiempo con ellos, jefe. Lo único que quieren es hundirlo más». Esa noche, Esteban pensó en las palabras de Lucía. La gente merece conocer su verdad. ¿Cuál era su verdad? ¿La del político que buscaba poder o la del hombre que había sido confrontado en un altar? El padre Ignacio, sin rendirse, volvió a buscarlo. Lo esperó a la salida de una reunión y cuando lo vio, lo llamó con voz serena. «Hijo, no dejes que el ruido del mundo apague lo que viste. No estás loco. Lo que viviste fue real, y tarde o temprano tendrás que decidir qué hacer con ello». Esteban apretó los labios. «¿Y qué quiere que haga, padre? Si hablo me llaman demente. Si callo, me consumo por dentro». Ignacio puso una mano en su hombro. «La verdad siempre incomoda al principio, pero callarla nunca trae paz». Las palabras quedaron grabadas en la mente de Esteban mientras volvía a su auto. Afuera, las luces de la ciudad brillaban indiferentes, como si nada hubiera pasado. Pero en su interior, sabía que cada día que pasaba aumentaba la presión. Sus enemigos políticos lo acorralaban, los medios lo ridiculizaban, y su propia conciencia lo llamaba a hablar. La tormenta apenas comenzaba. Las noches de Esteban seguían cargadas de insomnio y visiones, pero poco a poco algo comenzó a cambiar. Ya no era solo miedo lo que sentía, empezaba a surgir una inquietud distinta, un deseo de entender qué significaba todo aquello. El recuerdo de su madre rezando cuando él era niño lo visitaba con frecuencia. La veía arrodillada frente a una vela titilante, susurrando plegarias mientras él, de pequeño, la observaba desde la cama. En aquel entonces lo había considerado inútil. Ahora, esa imagen lo conmovía de una manera que no podía explicar. Una tarde decidió alejarse de la sede de campaña y manejar sin rumbo fijo.
El auto lo llevó a una comunidad marginada en las afueras de Morelia, donde los caminos de tierra y las casas de lámina recordaban la pobreza de la que él había salido. Bajó del coche y caminó entre la gente, que lo miraba con sorpresa. Algunos lo insultaron, otros simplemente lo ignoraron, pero una anciana lo reconoció y se le acercó. «Usted es el político del que todos hablan, ¿verdad?», dijo con voz débil. Esteban asintió. «Dicen que vio a Cristo. Si es cierto, ayúdenos. Aquí no tenemos agua ni medicinas. Mis nietos pasan hambre». Sus palabras fueron como un golpe en el corazón. Esa noche no pudo beber ni dormir. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió impotente no por la burla de sus adversarios, sino por la necesidad palpable de aquella gente. Al día siguiente, en lugar de asistir a un mitin programado, regresó a esa comunidad con provisiones. Llevó bidones de agua, alimentos y medicinas básicas. Nadie lo esperaba. Los niños corrieron tras él. Las madres lo miraron incrédulas. Una mujer lo abrazó llorando. «Nunca pensé que lo vería aquí ayudándonos de verdad». Mauricio lo reprendió más tarde. «Jefe, esto no estaba en la agenda». Estas cosas no suman puntos en encuestas. Son un desperdicio de tiempo y recursos. Esteban lo miró fijamente y respondió con voz baja, pero firme. «No todo se trata de encuestas, Mauricio. Lucía, que se enteró por rumores, decidió investigar. Llegó a la comunidad y lo encontró cargando cajas junto a unos jóvenes». Observó en silencio, sorprendida por la naturalidad con la que Esteban se mezclaba con la gente. Esa no era la imagen del político soberbio que había visto en la catedral. Había algo distinto en su mirada. Más tarde, cuando logró acercarse, lo confrontó. «¿Qué está haciendo aquí?». Esteban suspiró limpiándose el sudor de la frente. «No lo sé, Lucía. Solo sentí que debía venir». Ella lo observó con seriedad. «¿Está diciendo que sus visiones lo están cambiando?». Él dudó unos segundos antes de responder. «Quizás sí. O tal vez siempre supe lo que debía hacer y lo ignoré». Esa noche volvió a soñar. Esta vez no había fuego ni derrumbes, sino un camino de piedra iluminado por una luz suave. Jesús lo esperaba al final, mirándolo sin reproche. «Esteban, si quieres encontrar paz, empieza pidiendo perdón», dijo con voz clara. Despertó con lágrimas en los ojos. Por primera vez en semanas no sintió miedo, sino alivio. Los días siguientes comenzó a repetir la misma rutina: visitar comunidades, escuchar a la gente, ayudar con lo que podía. Sus colaboradores estaban desconcertados. Algunos lo acusaban de perder el rumbo, otros lo abandonaban por considerar que su carrera estaba acabada. Pero Esteban ya no pensaba en la gobernatura. Había algo más fuerte que lo movía: la necesidad de reconciliarse consigo mismo y con aquel Dios al que había insultado. Lucía, testigo de esos cambios, empezó a escribir sobre él con un tono diferente. El político que se burló de la fe ahora carga cajas de víveres y escucha a los pobres. Algo está ocurriendo en su interior, y quizás lo estamos viendo renacer. Y aunque Esteban no lo admitía todavía, sabía que el siguiente paso no sería solo ayudar, sino enfrentar su pasado de frente. El murmullo sobre la transformación de Esteban se propagaba lentamente por los barrios y comunidades. Algunos lo recibían con esperanza, otros lo consideraban un simple truco político para recuperar simpatías. Pero él sabía que lo que cargaba en su interior no era estrategia, sino un peso que solo podía aliviar con un acto público de humildad. La visión que había tenido la última noche era clara. Debía pedir perdón en el mismo lugar donde había ofendido. Convocó a una rueda de prensa, no con el tono arrogante de antes, sino con voz contenida. «Este domingo estaré en la Catedral de Morelia, no para hablar de política, sino para pedir perdón». Los periodistas se miraron incrédulos. Algunos rieron con escepticismo, otros apuntaron rápidamente sus notas. Lucía, que estaba presente, sintió un estremecimiento. Sabía que aquello no sería un espectáculo más, sino un momento decisivo. El día llegó, y la catedral se abarrotó como en las fiestas patronales. No solo acudieron fieles, también políticos, reporteros
y curiosos. El ambiente era tenso. Unos esperaban un acto sincero, otros pensaban que sería una farsa. Cuando Esteban entró, no llevaba traje elegante ni corbata llamativa. Vestía una simple camisa blanca y pantalones oscuros. Caminó despacio por el pasillo central, sin música, sin discursos previos, solo con la mirada fija en el altar. El murmullo de la multitud se apagó poco a poco. Al llegar frente al retablo, se arrodilló. Permaneció unos segundos en silencio, respirando con dificultad, y luego alzó la voz. «Hermanos, pueblo mío, estoy aquí no como político, sino como hombre. Vengo a reconocer mi soberbia, mis burlas y mi falta de respeto». Un silencio reverente llenó el lugar. Me burlé de su fe, me creí más grande que Dios y subí a este altar con arrogancia. Pero aquel día fui confrontado. Vi con mis propios ojos a Jesús, y sus palabras no me dejan en paz. Todavía tienes tiempo de elegir. Hoy elijo la humildad. Sus manos temblaban mientras continuaba. Les pido perdón, no como candidato, sino como hijo de esta tierra. Perdón por haber despreciado lo que da esperanza a nuestro pueblo. Perdón por creerme más de lo que soy, y pido a Dios que tenga misericordia de mí. Al decir esto, bajó la cabeza y permaneció de rodillas. Por un momento nadie reaccionó, como si la multitud entera necesitara asimilar lo que estaba viendo. Luego, un murmullo de emoción recorrió las bancas. Muchas personas comenzaron a llorar. Un hombre gritó desde el fondo: «Dios perdona al que se arrepiente». El padre Ignacio, con lágrimas en los ojos, se acercó al altar. Ayudó a Esteban a levantarse y lo abrazó con fuerza. «Dios siempre perdona a quien regresa con humildad», dijo con voz temblorosa, pero firme. La multitud respondió con un aplauso espontáneo, no de triunfo político, sino de reconocimiento humano. Algunos comenzaron a cantar un himno, otros se unieron a rezar el rosario. La catedral, que semanas atrás había sido escenario de burla, ahora era testigo de redención. Lucía, conmovida, escribía en su libreta mientras las lágrimas empañaban sus ojos. El hombre que desafió a Dios ahora se postra ante él. No es el fin de un político, sino el renacimiento de un alma. Cuando Esteban salió del templo, no había gritos de odio ni burlas. Había un silencio respetuoso, como si todos entendieran que aquel acto marcaba un antes y un después. Algunos lo abrazaron, otros simplemente le estrecharon la mano. Por primera vez en mucho tiempo, Esteban sintió paz. Pero en lo profundo de su corazón, también sabía algo más. Ese perdón recibido era el inicio de una nueva vida, no la conclusión. Los días que siguieron al acto de redención fueron un torbellino. Las portadas de los periódicos mostraban a Esteban arrodillado en la catedral, no como una burla, sino como un hombre quebrantado. Los noticieros debatían si aquel gesto era una estrategia o un cambio auténtico. Sin embargo, en los barrios y comunidades, la gente hablaba con respeto. «Se humilló ante Dios», decían unos. «Por fin entendió lo que significa ser uno de nosotros», comentaban otros. Esteban tomó una decisión definitiva: renunciar a la carrera política. Convocó a una conferencia de prensa en la que, frente a micrófonos y cámaras, anunció: «Hoy pongo fin a mi candidatura. No quiero gobernar desde la soberbia, sino servir desde la humildad. La política me cegó, pero la fe me devolvió la vista». Los periodistas se quedaron en silencio unos segundos antes de lanzar una avalancha de preguntas. ¿Qué hará ahora? ¿Está enfermo? ¿Piensa volver algún día a la política? Esteban respondió con calma: «Mi camino ahora es otro. Quiero dedicarme a ayudar a quienes más lo necesitan». Y cumplió su palabra. En las semanas siguientes, se le veía en hospitales comunitarios, escuelas deterioradas y pueblos olvidados. No llegaba con discursos ni caravanas, sino con medicinas, víveres y manos dispuestas a trabajar. Su figura ya no era la del político arrogante, sino la de un hombre sencillo que pedía perdón y escuchaba. Lucía, siguiendo de cerca cada paso, escribió un reportaje que se volvió emblemático.
el hombre que se burló de la fe terminó encontrando en ella su propósito. Esteban Ramírez no es ya candidato a gobernador, ahora es servidor del pueblo, sin títulos ni campañas, solo con la fuerza de la transformación interior. El padre Ignacio, al verlo regresar varias veces a la catedral, le dijo en una ocasión: «Hijo, lo que viviste no fue un castigo, fue un regalo. No todos reciben la oportunidad de mirar al Señor de frente, no la desperdicies». Esteban bajó la mirada y respondió con voz emocionada: «Padre, ahora entiendo lo que mi madre me enseñaba de niño. Perdí años de mi vida en soberbia, pero hoy quiero que cada día cuente». El pueblo, poco a poco, comenzó a verlo con otros ojos. Muchos que antes lo rechazaban ahora lo abrazaban. Algunos lo criticaban todavía, acusándolo de hipocresía, pero Esteban ya no respondía con orgullo ni rabia. Sonreía con humildad y decía: «Solo Dios conoce mi corazón». Con el tiempo, organizó una fundación dedicada a llevar agua potable y medicinas a comunidades olvidadas. No buscaba reflectores, aunque inevitablemente su historia seguía siendo contada. Para muchos, se convirtió en símbolo de que hasta el corazón más endurecido podía transformarse. Una tarde, mientras observaba a un grupo de niños jugar en una escuela recién restaurada, Lucía se acercó con su libreta. Sabe que su historia ya no es la de un político, sino la de un hombre redimido. Esteban sonrió, con una paz que jamás había mostrado antes. Quizás mi destino nunca fue gobernar un estado, sino aprender a gobernar mi propio corazón. El sol se ocultaba tras los montes de Michoacán, tiñendo el cielo de tonos dorados y rojizos. El aire olía a tierra húmeda después de una ligera lluvia. Esteban respiró profundamente, como si aquel paisaje simple fuera el verdadero tesoro que siempre había buscado. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, pero por primera vez en su vida no temía al futuro. Porque lo había visto con sus propios ojos. La soberbia conduce a la ruina, pero la humildad abre el camino a la vida. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal para no perderte más relatos como este, y no olvides hacer clic en el video sugerido en pantalla para continuar con una nueva historia que también te impactará.